Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ruth Daney Portilla Ortiz, docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenezco al programa de filosofía de la escuela EXA y quiero compartir este espacio, esta tutoría para los estudiantes de filosofía del curso de filosofía no occidental como un recurso para el desarrollo de la tarea 2 y también para afianzar los elementos teóricos de la unidad 2 que tiene que ver con la filosofía no occidental, especialmente la filosofía árabe. Permítame, quiero compartir una presentación. Muy bien, entonces damos inicio a esta temática. Aquí está la portada de presentación a esta tutoría que les comparto. También quiero resaltar el propósito de esta tutoría específicamente, ya que la unidad y la tarea abarcan muchos más elementos, pero quiero centrarme específicamente en la identificación de los aspectos históricos de la filosofía árabe y su relación especialmente con el pensamiento religioso. Bueno, para ello, entonces quiero explicar inicialmente que la cultura árabe se extiende por 21 países y esto hace que tenga mucha riqueza en muchos aspectos, ¿no? Dentro de la cultura, de lo que implica la cultura, asimismo de la filosofía. Entonces me quiero centrar en el elemento de la religiosidad. Entonces, dentro de la cultura árabe y estos 21 países encontramos elementos del cristianismo, elementos del islam, del judaísmo y también algunos elementos la religiosidad, de la religiosidad persa, ¿no? Asimismo, de la religión y de toda la mitología griega. Obviamente el cristianismo como el judaísmo y los otros, Grecia y Persia, hay menores proporciones. Quienes en mayor proporción se encuentran son los semitas que practican el Islam y también pues a los practicantes del Islam se los conoce como los musulmanes. Bueno, para ello, entonces, quiero identificar estas raíces del pensamiento religioso de la cultura árabe. Entonces, vamos a partir de los elementos en común entre el cristianismo, judaísmo e islamismo. Primero que todo, el elemento en común que encontramos es que son religiones monoteístas, ¿no? Otro elemento común es que son religiones de un libro sagrado. En el cristianismo, por ejemplo, el libro sagrado es la Biblia. Dentro del judaísmo encontramos la Torá y dentro del Corán está, perdón, dentro del Islam está el libro sagrado que es el Corán. Bueno, un personaje que encontramos dentro de los pasajes bíblicos está Noé, ¿no? Dentro de la descendencia de Noé están sus hijos Cam, Sem y Jafet. Centrémonos específicamente en Sem, quien la descendencia del hijo de Noé, de Sem, pues aparecen todas las tribus semitas, ¿no? Entonces, aquí dentro de esta descendencia hay un profeta muy importante que es el profeta Abraham. Abraham es el esposo de Sara. Abraham, obviamente, para él es importante, como para su esposa es importante, es la descendencia, pero Sara tiene una dificultad para procrear. Por lo tanto, Abraham tiene un hijo con Agar. Agar es una de las mujeres que estaba ahí al servicio dentro de su hogar, dentro de las funciones domésticas, y entonces Agar tiene un hijo de Abraham que es Ismael. Ismael y Agar luego se desplazan hacia la zona y el territorio del desierto y dan origen a todas las tribus árabes que son prácticamente quienes se rigen por el pensamiento, por la religión del Islam. Por el otro lado, resulta y finalmente Sara puede darle descendencia a Abraham y es
allí donde nace Isaac. Isaac y la descendencia de Isaac es lo que da lugar a los hebreos, quienes practican el judaísmo, ¿no? Entonces, mire que estas dos religiones son hermanas, ¿no? Literal y sanguíneamente, ¿no? Porque son los hijos de Abraham. Pero cada uno de ellos pues tienen ya caminos diferentes dentro de la práctica religiosa. Ahora, centrándonos en el tema del Islam como tal, vamos a identificar dos vertientes que son los chiitas y los sunitas. Bueno, en primer lugar, el Islam tiene 5 principios importantes que lo caracterizan, ¿no? El primer principio o pilar del islamismo es que hay un único Dios, ¿no? Ese es el primer principio. Todo practicante del Islam reconoce al único Dios y ese Dios se llama Alá, lo llaman Alá. El segundo principio es la peregrinación a la Meca. Al menos una vez en su vida deben hacer la visita a la Meca, que es el templo sagrado, que lo vemos en esta imagen aquí en el centro, donde se congregan en torno a el templo de Alá. Otro de los principios es el ayuno del Ramadán, ¿no? Es un ayuno que se lo congrega y se lo ofrece a Dios en una semana específica. Por ejemplo, esa misma semana en el judaísmo es la semana de Pascua, en el cristianismo es la Semana Santa, ¿no? Otro de los principios importantes que los caracteriza es que 5 veces al día hay que hacer oración y donde esté en cualquier territorio del mundo, el practicante del Islam debe orar en dirección a la Meca 5 veces al día, sagradamente. Y el último principio es la caridad. La caridad es un aporte que se hace para poder ayudar a las personas necesitadas, aquellas que no tienen los recursos económicos y entonces se caracterizan por la bondad, la solidaridad y la preocupación por ayudar al prójimo que tiene estas dificultades. Quiero también en este momento compartirles un video que nos permite identificar estos elementos de las diferencias y similitudes de los sunitas y chiitas y que trascienden a conflictos políticos, económicos y que nos han dado pues a lugar lo que conocemos actualmente que son las guerras, ¿no? Entonces permítanme les comparto el video. También te queremos contar cuáles son las diferencias entre los sunitas y los chiitas. En el contexto de la geopolítica y la religión en Medio Oriente es fundamental comprender la división entre chiitas y sunitas. Ambas son ramas principales del Islam, pero difieren en términos de creencias, prácticas y a menudo en política. Los chiitas constituyen una rama minoritaria del Islam, representando aproximadamente el 10 o 15% de la población musulmana mundial. Se originaron como un movimiento político-religioso en torno a la cuestión de la sucesión del profeta Mahoma, creyendo que el liderazgo de la comunidad musulmana debería haber pasado a su yerno, Ali, y a sus descendientes. Consideran que los líderes religiosos, conocidos como imanes, son infalibles y tienen autoridad divina para interpretar la ley islámica. Los sunitas, en cambio, constituyen la mayoría del mundo musulmán, representando aproximadamente el 85 a 90% de los musulmanes. Siguen las enseñanzas y prácticas del profeta Mahoma y creen en la elección de líderes basada en el consenso de la comunidad sunna, más que en la descendencia directa del profeta. La división entre chiitas y sunitas ha llevado a tensiones políticas y conflictos en toda la región, incluida la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita. Arabia Saudita es un país predominantemente suní y ha sido un líder regional en asuntos islámicos. Considera a Irán, que es chiita, como su principal rival en la región, en parte debido a su rivalidad sectaria, pero también debido a diferencias políticas y estratégicas. Irán ha sido visto como un contrapeso a la influencia de Arabia Saudita en la región. Ha respaldado a grupos chiitas en varios países de mayoría suní, lo que ha exacerbado las tensiones geopolíticas.
Estas diferencias entre los propios musulmanes hacen más complejo el entendimiento de los conflictos actuales que está viviendo Medio Oriente. Bien, podemos ver en este video entonces algunos elementos importantes que pues se relacionan con estas dos vertientes y que practican el Islam, que son hermanos, sin embargo, que hay algunas diferencias muy radicales que trascienden hacia los contextos políticos, ideológicos, ¿no? Prácticas también rituales religiosas. Quiero otro elemento resaltar que son los aportes de la cultura árabe a la cultura occidental y que de hecho son practicados y se ven reflejados dentro de la vida cotidiana, de la vida diaria de la cultura de Occidente, como son las universidades. Dentro de las universidades, pues vemos que son las cunas de el conocimiento. También está el álgebra, matemática, alquimia, arquitectura, el ajedrez, muchos aportes que los vemos pues reflejados, como les digo, y tienen mucha importancia en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Finalmente, las conclusiones, podemos resaltar que el pensamiento filosófico de la cultura árabe no se reduce exclusivamente a un pensamiento religioso. Al contrario, abarca muchas categorías, entre ellas, por ejemplo, la ética, la política, la epistemología, la religión, la cosmogonía y la lógica, entre otros. También vemos que toda la filosofía se ve como una práctica diaria en la vida cotidiana del pueblo árabe, de la cultura árabe, ¿sí? Que no es un aspecto del conocimiento que se queda allá en el conocimiento por el conocimiento como tal, sino que se ve reflejada en la vida cotidiana de los ciudadanos. Y también pues que esta cultura nos ha hecho unos aportes significativos para la cultura de Occidente. Finalmente, quiero em, señalar aquí cuál fue la aplicación que utilicé para que hagamos e interactuemos en una evaluación con las tres preguntas. En la aplicación de EduPlay formulé estas tres preguntas que tienen el trasfondo, el video que les compartí anteriormente y que se nos extendería mucho más, pues si lo presento como tal. Entonces, las preguntas tienen cuatro opciones de respuesta con una verdadera. Entonces debemos elegir cuál es la opción. Las preguntas son, la primera, el pensamiento filosófico de la cultura árabe incluye. Vemos entonces ahí cuál sería la opción correcta. ¿Quiénes son los musulmanes? La segunda. Y tercera, los chiitas a diferencia de los sunitas. Entonces es allí donde debemos em, elegir las opciones correctas. Aquí presento las referencias bibliográficas que tuve en cuenta para compartir este espacio. Bueno, estimados estudiantes, muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.